La primera fue relacionada a los inicios de lo que fue la universidad con Bolonia y París. Eso lo tuvimos con el profesor Fernando Picón, donde hubo un coloquio de lo que fue la universidad medieval y su contexto en la Universidad de Puerto Rico en el siglo XXI y claro, siglo XX. La segunda conferencia que tuvimos con el profesor Samuel Silva Gotay fue sobre la historia de la Universidad de Puerto Rico, cómo la Universidad de Puerto Rico ha surgido y cómo ha cambiado en los distintos contextos. El tercer foro que tuvimos fue relacionado hacia las universidades de América Latina, los cambios que hay en las universidades de América Latina y sus distintos cambios. Igualmente tuvimos ya un primer foro relacionado sobre la gobernanza de la Universidad de Puerto Rico. En ese foro tuvimos una discusión y unas reflexiones sobre qué es lo que muchos pensamos que podría ser un buen gobierno para la universidad, y pudimos discutir algunas propuestas de los años 90 y pudimos sacar varias propuestas de los años 90 que conceptúan un gobierno para la universidad y hasta un gobierno estudiantil. Hay varias actividades, esta relacionada con los procesos de reforma universitaria, específicamente Córdoba. ¿Por qué Córdoba, Argentina? Córdoba se puede considerar como una de las bases teóricas principales de lo que sería un proceso de reforma en América Latina, reforma universitaria me especifico. Y para conocer ese contexto y tener ese bagaje histórico, para ello tenemos al profesor Waldemiro Vélez. Él es profesor de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales de este recinto. El profesor Vélez hizo su bachillerato, maestría y doctorado en el área de Economía, bachillerato y maestría en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Su doctorado lo realizó en la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, donde realizó su tesis doctoral relacionado a la industria farmacéutica en Puerto Rico. Entre varias de las publicaciones que ha hecho el doctor Vélez, ha sido relacionado hacia políticas económicas, entre ellas políticas económicas de la educación superior, entiéndase la educación universitaria. El doctor Vélez, además de ser catedrático del área de Ciencias Sociales General, el doctor Vélez ha sido miembro del Senado Académico, donde también estuvo en la Junta Universitaria y también por un periodo fue representante de los profesores ante la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico. Así que con ustedes, al profesor Waldemiro Vélez. Mira, llévate esta comida de aquí. Ah, sí, esa es mi comida. Y le doy una pata. Buenas tardes y muchas gracias por su comparecencia, y quiero agradecer particularmente a los organizadores. Si ustedes ven el programa que se constituyó en esta primera etapa para discutir la reconstrucción de la universidad, yo soy el más joven de los que aparecen dando charlas y el que menos galones tiene, el que menos merece estar aquí, así que les agradezco mucho la oportunidad para compartir con ustedes algunas ideas, algunas notas sobre la reforma de Córdoba de 1918, y me pregunto, ¿es un reducto del pasado o es un fundamento del presente? Me gustaría leer una breve cita que pongo, ¿verdad?, en el encabezamiento aquí de la ponencia, porque no me gusta la idea de que lo que están tramando en secreto en la fortaleza o en la legislatura o en algunos bufetes patronales por ahí se le pueda llamar reforma. Y en ese sentido, pues me gustaría empezar con este planteamiento de Elvira Martín Sabina en la Universidad de La Habana. La reforma universitaria no es una cristalización. Me pagaron la cuestión. Sí. Me empezaron a censurar y todavía Censura. Sí. No le des muy fuerte a algo. No. O sea, no soples algo. La reforma universitaria no es una cristalización permanente, no es una ley o un derecho, no es un orden estático, es una función dinámica, un proceso continuo de adaptaciones y reajustes que debe seguir muy de cerca el incesante flujo del progreso humano. La reforma ha de concebirse, pues, como un movimiento que no se detiene jamás, como una actividad perpetua de renovación y superación. Cierro la cita. Sobre la reforma de Córdoba se han vertido de tinta. ¿Primero no muy cerca? Yo creo que sí.
Sobre la reforma de Córdoba se han vertido ríos de tinta, particularmente a partir de sus ya múltiples aniversarios, después de 93 años. También se han vertido ríos de sangre, defendiendo sus principales postulados y propuestas. Por ambas razones se hace muy difícil escribir o hablar sobre ellas sin que seamos injustos, particularmente con el segundo aspecto. Todas sus conmemoraciones han dado piedras para que retomemos el ímpetu reformador y reafirmemos nuestro compromiso con una Universidad Nacional Latinoamericana que sea profunda y realmente política, al servicio de todo el pueblo, pero particularmente de los sectores menos favorecidos económicamente, como afirma la ley de la UPR en la actualidad. Que sea laica, gratuita, autónoma y democrática, tanto en su gobierno interno como en su accionar cotidiano. Además, dichas conmemoraciones nos convocan a pasar balance sobre sus logros, insuficiencias, fracasos, aciertos y desaciertos. Ciertamente, esta es una tarea tan necesaria como compleja y requiere más un seminario de un año, más que una breve charla de un interesado en el tema, que ni siquiera lo pretende el calificativo de experto. Aún así, felicito a los organizadores por tener la visión de incluirla en una jornada que se propone servir de acicate a un proceso de reconstrucción de la universidad. Prácticamente cualquier discusión sobre la reforma universitaria tiene como referente el proceso de Córdoba de 1918. Así de importante ha sido su legado. Aún con lo diferente y distante que nos pueda parecer la Universidad Nacional de Córdoba en la Argentina del principio del siglo XX con las universidades de nuestros países en el siglo XXI. Ya sea tanto por los asuntos planteados en su proyecto de reforma, como por el impacto que ha tenido en la configuración de la Universidad Latinoamericana y el modelo de organización de la educación superior que propuso y que ha sido implantado, más o menos dependiendo del país y la época, en otras latitudes. Considero la reforma de Córdoba como fundamento o semilla del futuro, mucho más que como un reducto del pasado que ha perdido vigencia. Vamos a ver los contextos de la reforma de 1918. Notarán que me refiero a los contextos en plural en lugar de el contexto en singular, pues deseo puntualizar tres aspectos. Primero, un contexto internacional, luego el argentino y finalmente el de la propia Universidad de Córdoba, todos para 1918. Por el propio contexto de este diálogo me limitaré a apuntar uno que otro elemento de unos contextos sumamente complejos. En primer lugar, debemos considerar que el movimiento de reforma surge en las postrimerías de la Primera Guerra Mundial, que se escenificó de 1914 a 1919, la que para la época de la reforma ya había provocado importantes oleadas migratorias hacia América Latina y que tuvieron un impacto muy significativo en la Argentina. En segundo lugar, la reforma se desarrolla un año después del triunfo de la revolución bolchevique en la Unión Soviética. De ahí que las ideas socialistas tengan una significativa resonancia e influencia en los procesos de transformación social en todo el mundo. A ese respecto, Julio González, uno de los ideólogos de la reforma, sostiene que, cito, la guerra europea, la revolución rusa y el advenimiento del radicalismo, que se refiere a la victoria electoral del Partido Unión Cívica Radical en las elecciones presidenciales de 1916, son las llaves que nos abren la verdad sobre la reforma. A lo anterior habría que añadir la expansión del capitalismo hacia América Latina, la que por medio de la inversión exterior directa y el intercambio desigual produjo un neocolonialismo muy significativo y destructivo. En el contexto interno debemos considerar que Argentina se encontraba en el periodo de mayor prosperidad y relativa de su historia. Su ingreso per cápita figuraba entre los primeros del mundo y las nuevas clases medias estaban aprovechando ampliamente esta expansión sin precedentes. Según Tunnelman y muchos otros autores, la clase media emergente fue en realidad la protagonista del movimiento. En su afán de lograr acceso a la universidad, controlada hasta entonces por la vieja oligarquía terrateniente y el clero, la universidad aparecía, ante los ojos de la nueva clase, como el canal capaz de permitir su ascenso político y social. Por otro lado, la llegada del radicalismo argentino al poder en 1916, con Hipólito Yrigoyen como presidente, mediante el sufragio universal, utilizado por primera vez tras una profunda reforma político-electoral, representa el ascenso político de las capas medias, vigorizadas por el torrente migratorio, particularmente europeo y en especial todavía Italia y Alemania.
También suele destacarse que la creciente urbanización fue otro factor que, ligado a los anteriores, contribuyó a formar la constelación social que desencadenó el movimiento, justamente calificado como la conciencia dramática de la crisis de cambio que experimentaba la sociedad argentina y buena parte de la sociedad latinoamericana. Con relación a la Universidad Nacional de Córdoba, es elocuente lo que los propios estudiantes reformistas en su afamado manifiesto liminal señalan, y cito: las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y, lo que es peor aún, el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que los dictara. Las universidades han llegado a ser así fiel reflejo de esta sociedad decadente que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil. Por eso es que la ciencia, frente a estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio burocrático. Cierro la cita. Ese escrito se le adjudica a Deodoro Roca, uno de los líderes de la Reforma, y es del 21 de julio de 1918. Según Tunnelman, las universidades latinoamericanas, como fiel reflejo de las estructuras sociales que la independencia no logró modificar, seguían siendo los virreinatos del espíritu y conservaban, en esencia, su carácter de academias señoriales. Hasta entonces, universidad y sociedad marcharon sin contradecirse, ya que durante los largos siglos coloniales y en la primera centuria de la República, la universidad no hizo sino responder a los intereses de las clases dominantes, dueñas del poder político y económico, y por lo mismo eran dueños de la universidad. Fundada a comienzos del siglo XVII, la Universidad de Córdoba era a principios del siglo XX uno de los bastiones del clero y del patriciado argentino. De las universidades argentinas era la más apegada a la herencia colonial. Sobre ella seguían proyectando su sombra Fray Fernando de Trejo y Sanabria, obispo de Tucumán, uno de sus fundadores, y la Compañía de Jesús, o sea, los jesuitas, que la gobernó en sus orígenes, continuaba, de hecho, riendo su pensamiento para 1918. Es a partir de esos contextos que debemos analizar el surgimiento del movimiento de reforma, así como sus particularidades, limitaciones, aportaciones y trascendencia. Aunque sin duda los reformadores fueron visionarios, de ahí su trascendencia, debemos evitar el tratar de implantar una especie de cordobazo, como se ha denominado en ocasiones, en el Puerto Rico del siglo XXI. Lo que sí podemos hacer es evaluar su programa, sus reclamos y determinar cuáles debemos continuar adelantando y cuáles debemos descartar. Veamos sobre el proyecto de la reforma. Darcy Ribeiro entiende que el proyecto se puede sintetizar en 10 reclamos fundamentales. Estos son: la participación activa y fructífera de los estudiantes en el gobierno de la institución, la autonomía política, docente y administrativa de la universidad, la elección de todos los mandatarios de la universidad por asamblea, con representación de los profesores, los estudiantes y los egresados, la selección del cuerpo docente a través de los concursos públicos que aseguren amplia libertad de acceso al magisterio. 5. La fijación de mandatos con plazos fijos, 5 años generalmente, para el ejercicio de la docencia, solo renovables mediante la apreciación de la eficiencia y competencias del profesor. La gratuidad de la enseñanza superior. 7. La asunción por la universidad de responsabilidades políticas frente a la nación y la defensa de la democracia. 8. La libertad docente o de cátedra. 9. La implantación de cátedras libres y la oportunidad de impartir cursos paralelos al del profesor catedrático, dando a los estudiantes la oportunidad de optar entre ambos. Y la libre asistencia a clase. Hay 2 elementos que me gustaría recalcar del mencionado proyecto, uno por la manera que viene siendo tergiversado y corrompido, y el otro por su profunda actualidad. En primer lugar, el papel que se le asignaba a los graduados. En el Puerto Rico de hoy se consideran egresados, lo que es una palabra que a ellos no les gustaba en aquel momento. En la reforma de Córdoba era sumamente importante. Su tergiversación en Puerto Rico ha llegado al extremo de pretender incluirlos por medio de un nombramiento del gobernador, como en la ley que aumenta la Junta de Síndicos de 13 a 17 miembros, en lugar de ser seleccionados por los propios graduados, como se proponía el proyecto de reforma. Uno de los principales ideólogos de la reforma justificaba la incorporación de estos de la siguiente manera, y cito: una universidad es tan grande y fecunda como en sus graduados esté viva su alma, en comunión, en flujo y reflujo permanente. Es una cita de Gabriel del Mazo.
En segundo lugar, los reformadores proponían una pedagogía activa y experiencial desde mucho tiempo antes que Pablo Freire. Habría que ver cómo fueron influenciados por las ideas de John Dewey, en su caso, quien desde años antes venía proponiendo algo parecido. De hecho, el planteamiento de los reformadores, recogido también en el manifiesto liminar, de que, y cito, toda educación es una larga obra de amor a los que aprenden, fue recogido y elaborado por Freire y sus seguidores como elemento esencial de la pedagogía crítica. Para concluir esta sección, dejemos que sean los propios estudiantes los que nos presenten su proyecto de reforma. Voy citando el manifiesto liminar. Nuestro régimen universitario, aún el más reciente, es anacrónico. Está fundado sobre una especie de derecho divino, el derecho divino del profesorado universitario. Se crea a sí mismo. En él nace y en él muere. Mantiene un alejamiento olímpico. La Federación Universitaria de Córdoba se alza para luchar contra este régimen y entiende que en ello le va la vida. Reclama un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio, radica principalmente en los estudiantes. De ahí, añado yo, la denominación esta de la República de Estudiantes. La juventud ya no pide, exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa. Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil y de consiguiente infecunda. Toda la educación es una larga obra de amor a los que aprenden. Fundar la garantía de una paz fecunda en el artículo combinatorio de un reglamento o de un estatuto es, en todo caso, amparar un régimen cuartelario, pero no una labor de ciencia. En adelante, solo podrán ser maestros en la futura república universitaria los verdaderos constructores de alma, los creadores de verdad, de belleza y de bien. Cierro la cita. La reforma de Córdoba como fundamento para el futuro. No cabe duda que la reforma constituyó una fuente de inspiración intelectual y energía militante que acompañó a cada una de las generaciones que desde entonces asumieron que la lucha por la universidad pública y la lucha por la justicia social son indivisibles e impostergables. Tan importante fue que después de un siglo de gobiernos republicanos o corporativos, dictaduras militares y con una marca más profunda, 3 décadas de una avalancha de agresivas iniciativas neoliberales, la universidad, como la pensaron los estudiantes de hace 93 años, sigue siendo, para muchos movimientos estudiantiles del presente, el referente fundamental de su futuro. Autónoma, de libre acceso, gratuita, con libertad de cátedra e investigación, con espacio de ciencia y pensamiento crítico, con una participación decisiva de los estudiantes en el gobierno institucional y con una misión social frente a los problemas y necesidades de conocimiento de los pueblos latinoamericanos. La complejidad y profundidad de estas luchas, el importante arraigo social que tienen, no podrían entenderse sin la existencia de un imaginario que se construyó en la América Latina durante todo el siglo XX y que concibe que la educación debe ser autónoma de los intereses económicos y políticos y que se debe a toda la sociedad. Según Hugo Aboites, cito, porque surgió a raíz de amplios movimientos sociales reivindicativos en Latinoamérica, fue que la universidad comenzó a ser vista como patrimonio social indiscutible y por eso se pudo hacer la significativa contribución que ocupó durante el pasado siglo. Dejó de ser una pequeña y elitista institución, copia de las modas europeas y destinadas a ocuparse solo de las necesidades de las clases dominantes, para volverse realmente pública en sus fines y en su matrícula. No solo abrió sus puertas a cientos de miles de jóvenes de las clases medias y en no pocos casos también a los hijos de los obreros y campesinos, sino que también asumió el papel de un poderoso polo público de ciencia y cultura. Es por todas estas razones que la reforma de Córdoba de 1918 sigue siendo un importante, aunque necesariamente incompleto y limitado, faro de luz que nos ayuda en la búsqueda de nuevos proyectos y estrategias para reconstruir la universidad. Tal vez una de las primeras cosas que debemos ir haciendo es rescatar la reforma como concepto y práctica concreta, la que da la impresión de estar en manos de los enemigos de la universidad pública. Como había señalado, ¿verdad? Si se dice que lo que están haciendo es reforma, allí escondidos en Fortaleza o en los bufetes patronales, pues estamos convirtiendo el concepto de reforma, que es uno progresista y liberador, en otra cosa. En ese sentido coincido con el diagnóstico hecho por Pablo Gentili
hace un par de años, y cito: los administradores neoliberales que gobernaron o aún gobiernan algunos países de América Latina y el Caribe han desarrollado una muy diversa y prolífera de programas destinados, entre otras acciones, a reestructurar las universidades públicas, modificar de forma autoritaria su marco normativo, desarrollar sistemas de evaluación y gestión basados en un cuestionable productivismo académico, privatizar sus beneficios, transferir el costo del sistema a las familias, o sea, el cobro de matrículas y cuotas, discriminar o entorpecer el acceso de los más pobres a las instituciones públicas de calidad y promover sistemas de control calcados del mundo empresarial. Todas estas acciones y propuestas fueron rápidamente ganando el mote de reformas estructurales que, más allá de su dudosa eficacia, condujeron a los movimientos de resistencia a una estrategia y un discurso muchas veces defensivo o incluso conservador. Por eso también oímos mucha gente decir que estamos resistiendo, en lugar de estamos transformando y cambiando y proponiendo. Así las cosas, la bandera de la reforma en minúscula fue asumida rápidamente por los sectores más reaccionarios de la sociedad, por las organizaciones políticas de derecha y por los organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial, dejando a los movimientos progresistas confinados y estancados en el siempre riesgoso espacio de la protección o del resguardo de la memoria de un pasado glorioso. La izquierda, de tal forma, no solo fue perdiendo la batalla de las transformaciones institucionales, sino también en el camino y casi sin darse cuenta, acabó siendo expropiada de una referencia que, durante una parte del siglo XX, había inspirado los movimientos de defensa de la educación pública, o sea, la reforma universitaria. La contrarreforma neoliberal secuestró así la potestad de la reforma universitaria, confinando a la izquierda a un pantanoso universo discursivo, donde se glorifica el pasado perdido y se observa el futuro en un trance de horrorizada hipnosis. Las glorias del 18 se desvanecía así ante una apropiación ilegítima de la reforma por parte de aquellos que estaban dispuestos a acabar de una buena vez con sus conquistas y desafíos. Los dueños de un pasado de vergüenza y opresión se volvieron, gracias a una más que efectiva metamorfosis discursiva y estratégica, los portavoces del cambio y de la transformación, de la revolución productiva y de la modernización de unas universidades que ellos mismos habían transformado en la mueca de lo que los reformadores imaginaron cuando más de medio siglo antes su mensaje corría como un reguero de pólvora por todos los países de América Latina. Prepotente metamorfosis que empujó a los herederos y herederas de las luchas por la reforma universitaria a apropiarse de un pasado que poco le correspondía y que, en rigor, tal vez nada merecía. Criticar la universidad pública pasó a ser visto como una forma de hacerle el juego a los dueños del poder. Reformar las universidades pasó a ser identificado como una práctica inherentemente destinada a privatizar nuestras instituciones y a imponer la ley del más fuerte, discriminando a los más débiles y a los desprotegidos. No hay, pues, ruptura, sino continuidad de un conflicto que pone en evidencia que la disputa por los sentidos, por los significados que se logra imponer a los acontecimientos, posee una contundencia política extraordinaria. Cierro la cita. En la medida en que, además de resistir la andanada neoliberal, produzcamos propuestas alternativas y organicemos a los universitarios y al pueblo en torno a ellas, estaremos recogiendo y fertilizando las semillas que sembraron los estudiantes reformistas de Córdoba, en un terreno nuevo, más movedizo y menos propicio, conscientes a su vez de que esto representa un paso decisivo para la transformación de toda la sociedad. Por lo que necesitamos importantes aliados, a los que debemos asegurarles que una universidad reformada, nueva en muchos sentidos, estará al servicio de la justicia, la equidad social y la democracia, así como del conocimiento libre y responsable. Permítaseme terminar con 3 citas que me parece que vienen muy bien en estos momentos. La primera es de Juan Marinello de 1958. Si la transformación de la universidad no se entiende hoy como una obra política, popular y nacional, no se alcanzarán los frutos apetecidos. Cierro la cita. La otra es de Julio Antonio Mella de 1925, uno de los principales intelectuales e ideólogos de las transformaciones que se dieron en Cuba. En el mañana, cuando la América no sea lo que hoy es, cuando la generación que pasa hoy por las universidades sea la generación directora, las revoluciones universitarias se considerarán como uno de los puntos iniciales de la unidad del continente y de la gran transformación social que tendría efecto. Cierro la cita. Y termino con una cita del Manifiesto de los Estudiantes Brasileños de Río de Janeiro, de 1928. En el mañana, cuando la América no sea lo que hoy es, ha llegado nuestra hora. Los ideales son esbozos dinámicos del porvenir,
Rompamos con el tumulto genésico de las agitaciones juveniles. Rompamos con el tumulto genésico de las agitaciones juveniles. La atonía, el marasmo, la caquexia, el envenenamiento, la lasitud, arrojando las simientes de la revolución en los surcos de la conciencia nacional, en espera del alba de un renacimiento definitivo. Asumamos contra la esterilidad de los escépticos, de los que abdican, de los desesperanzados, la actitud fecunda de los constructores de futuro. ¿Cuál es el vehículo histórico de las grandes transformaciones sociales? Las generaciones que surgen, iluminadas por la claridad sideral de los idealismos innovadores, rebeldes a las solicitaciones de los apetitos, a la domesticidad de las conveniencias, a las complicidades de los intereses. Cierro la cita y muchas gracias por su atención. Muchas gracias al profesor Waldemiro Pérez. No sé que tú eras tan alto que tenías que bajar esto. Si podría pedir unos primeros comentarios de parte de Aníbal Yariel López, senador estudiantil por la Facultad de Educación. Realmente creo que deberíamos, ¿verdad?, escucharnos todos y todas en el sentido de que aportemos. Sin embargo, quiero señalar varias cosas que me parecen importantes de lo que señala Waldemiro en su presentación en torno a cuáles eran los 10 reclamos fundamentales de los universitarios de Córdoba. Y lo voy a repetir: el gobierno estudiantil, la autonomía política, docente y administrativa de la universidad, la elección de todos los mandatarios de la universidad por asamblea con representación de los profesores, los estudiantes y de los egresados, la selección del cuerpo docente a través de los concursos públicos que aseguren amplia libertad de acceso al magisterio, la fijación de mandatos con plazos fijos, 5 años generalmente, para el ejercicio de la docencia, solo renovables mediante apreciación de la eficiencia competencia del profesor, la gratuidad de la enseñanza superior, la asunción por la universidad de responsabilidades políticas frente a la nación y la defensa de la democracia, la libertad docente, la implantación de cátedras libres y la oportunidad de impartir cursos paralelos al del profesor catedrático, dando a los estudiantes la oportunidad de optar entre ambos, y la libre asistencia a clase. Quiero señalar esto porque yo me pregunto, y siempre me he preguntado, ¿quiénes que creemos en la educación podrían estar en contra de algunos de estos planteamientos? Dentro de la universidad, como bien señala eventualmente sobre el régimen universitario, las críticas que hacen los universitarios de Córdoba, aún al día de hoy tenemos unos sectores dentro de la universidad, por no mirar fuera, vamos a empezar desde adentro y después vamos a mirar lo que está pasando. Tenemos unos sectores que tienen un poder y que no están dispuestos a compartir ese poder con nosotros los estudiantes. Y muchas veces, y es lamentable esto, ¿verdad?, pero hay que hacer la aclaración, el profesorado se muestra como un obstáculo para que los estudiantes evaluemos al profesorado y a la misma vez decidamos si entendemos que ese profesor debe continuar siendo profesor universitario o no. Hago este señalamiento sin que me quede nada por dentro. El jueves pasado tuvimos una discusión en el Senado académico en la cual se le solicitaba que se pusiera en la política de estudios graduados que los estudiantes evaluáramos a los profesores y que esa evaluación se contara como algo independiente y que fuera determinante en la contratación del profesorado. Lamentablemente hubo unas alianzas entre el profesorado y la administración universitaria que provocaron que nos quedáramos solos, por decir así, los estudiantes, y se asignaron el poder a los organismos reglamentarios ahora mismo, que son los comités de personal y todo lo demás. Como segunda crítica a la universidad es el elemento de dónde está la universidad respecto al resto del país, ¿verdad?
Cuando miramos la universidad, yo por lo menos no me siento satisfecho en que cumpla con lo que tiene que cumplir. Yo no veo un país universitario, yo no veo que todos y todas tengamos la misma oportunidad de venir a la universidad. Lo sabemos bien, lo han demostrado estadísticas en algunos momentos dados, pueden ver las pruebas del College Board, cuál es la diferencia entre escuelas privadas y escuelas públicas e incluso las diferencias entre las puntuaciones entre hombres y mujeres en esas pruebas, ¿verdad? Eso es lo que nos plantea es el acceso a la universidad no es el mismo para todos, ni para todas. De hecho, según datos que estaba viendo los otros días, hay mayores posibilidades, o lo que indican las estadísticas es que hombres de escuelas superiores privadas salen mucho mejor que mujeres de escuelas superiores privadas en el renglón de matemáticas, que es uno de los más considerados aquí, ¿verdad? Para de las pruebas de aprovechamiento, que es uno de los requisitos que se utiliza para aceptarte en la universidad. O sea que cuando hablemos de reforma universitaria, yo creo que debemos tener en cuenta lo que es la universidad y lo que es la educación preuniversitaria, cómo está diseñada para garantizarle a todos y todas un acceso a la educación, un acceso a que puedan ser universitarios o un acceso meramente a que se desarrollen como seres humanos. ¿Verdad? Creo que he señalado dos críticas, una directamente a un sector que es el profesorado dentro de la universidad, otro a la universidad como su entorno. Y la tercera crítica que tengo que traer es a nosotros mismos los estudiantes. ¿Estamos nosotros mismos comprometidos con nuestra institución? ¿O vemos y nos hemos permitido que el mercado vea la educación como un mero diploma que yo tengo para poder accesar a un trabajo? Desde ese punto de vista, si la universidad es algo para el desarrollo integral, para nosotros adquirir unos conocimientos, o si la universidad es un papel que me permite ganarme más dinero, aunque bueno, ahora no sabemos si hay empleo, ¿verdad? Si lo vemos como eso, pues tenemos que hacer una distinción entre lo que es la educación integral del ser humano y lo que es una educación técnica. No digo que las dos no quepan en la universidad, sino que nosotros, como seres sociales, tenemos que tomar en cuenta todos los elementos que nos rodean y que nos pueden afectar. Ahora bien, ante eso, vemos por parte del gobierno que ha habido un especial señalamiento hacia lo que es la Universidad de Puerto Rico, porque ha sido históricamente tiene un si hablé mal del gobierno ya como que se apagó. Ha tenido un doble papel. Ha servido como instrumento en sus inicios, para americanizar la población puertorriqueña. Ese fue el fin con el que se construyó o se fundó la Universidad de Puerto Rico. Luego de eso se han dado unas transformaciones y la universidad se ha convertido en ciertos elementos un lugar de resistencia política, que lo que se atañen principalmente por parte del gobierno y que van en perjuicio de lo que es la sociedad. Sin embargo, yo creo que también ha asumido un papel de opresores en la medida en que descalifica lo que es el conocimiento popular, lo que es el acceso a la educación a toda la población puertorriqueña. Así que hasta ese punto, hasta esa medida, ¿verdad? Ahora, con el nuevo paradigma universitario que se plantea por parte del gobierno, lo que se plantea es una universidad dirigida a servir a unos intereses. Ya no es servir a unas necesidades específicas de la sociedad, sino es a servir a unos intereses de que me produzcan ciertos empleados o me produzcan ciertas patentes con esto de la economía del conocimiento. Ante ello, yo creo que la pregunta que nos toca a todos y todas es ¿qué nosotros vamos a hacer? ¿Desde dónde nosotros vamos a partir
Claro, mirando otros referentes históricos, tenemos aquí el caso de la Universidad de Córdoba, donde sabemos que es posible formar una lucha. Estamos viendo, tenemos ejemplos de universidades como la Universidad de Cuba, ahora fue Cuba, sí, donde la educación universitaria es gratuita. Y tenemos también, muy lamentable, ¿verdad?, el caso, lamentable por un lado y bueno por otro, de Chile. Una juventud que está en lucha, principalmente porque se implantaron unas políticas neoliberales de privatización de la educación, tanto a nivel preuniversitario como a nivel universitario, y ahora hay una juventud que yo creo que se ha asumido como la nueva Córdoba, ¿verdad?, hasta cierto punto, donde se plantea: queremos una educación distinta, queremos una educación para el país, y hacia eso pues están caminando. Llevan creo que 6 meses en lucha, haciendo sus reclamos. Sin embargo, la Universidad Nacional Autónoma de México llegó a estar 9 meses cerrada por parte de los estudiantes y lograron una universidad no gratuita, pero que le cobran 14 centavos, un precio simbólico a los estudiantes, y donde hay unos elementos de acceso a la educación superior. Nosotros como universitarios vamos a seguir pretendiendo que sea por competencia o que sean únicamente una élite en un sistema que promueve unas desigualdades los que accesen a la educación universitaria, y peor aún, que esa educación universitaria sea para servir a unos intereses, o nosotros vamos a asumirnos como país, como pueblo, y vamos a luchar por una universidad para todos y todas. Les dejo las preguntas y creo que podemos ahora empezar con comentarios o preguntas al respecto. Antes de que haga los comentarios y preguntas, me gustaría hacer unas reacciones. La primera de las reacciones es que muchas veces miramos el pasado y miramos otros ejemplos para nosotros poder observar sus ejemplos y aspirar a qué más o menos otros han hecho para no estar reconstruyendo la rueda, y observar los procesos de otras personas para nosotros entonces implantarlos hacia nuestras realidades. A veces yo me pregunto, y muchos nos preguntamos, ¿para qué universidad? ¿Qué concepto tenemos nosotros de universidad? Una universidad donde uno venga a decir: tengo mi grado profesional, voy a tener trabajo. ¡Qué chévere! Yo fui graduado de esta facultad, tengo mi licencia de maestro. Gracias, no estoy trabajando. Gracias. Estoy haciendo mi maestría por eso mismo. O un sitio de enseñanza que más allá que busque a uno formarse profesionalmente, busque a uno formarse intelectualmente y formar y buscar y analizar el país que uno vive y buscar soluciones al país. Y bajo qué contexto nosotros lo queremos traer. No es qué es lo que queremos traer, sino bajo qué contexto. Bajo el contexto de una universidad, como pensarían algunos, que el gobernador sea el que designe la Junta de Gobierno, que muchos de ellos pueden ser banqueros, muchos de ellos pueden ser empresarios, muchos de ellos pueden ser buenas personas, fíjate. Pero independientemente, donde uno mueve sus intereses en este mundo, uno mueve su dinero. Y a veces uno lo mueve hacia áreas del saber y hacia profesiones donde uno necesita. Y las profesiones que uno no necesita, las profesiones que uno no le ve rentabilidad, o sea, no ve un movimiento económico, o inclusive peor aún, las profesiones que me van a causar escollos y problemas a mí, empresario, banquero, gobierno, de mantener a la gente viviendo en esta burbuja y de poder controlarlos y decir: están viviendo bien, pero realmente podemos hacer más que lo que somos. Y el gobierno quiere mantenerlo así, y desaparecen muchas de esas profesiones, muchas de esas áreas del saber.
Una de ellas es la filosofía. Otra de ellas, muy bien como esta, la Facultad de Educación. Y en ese contexto, pues, los dejo pensando. ¿Hay alguna pregunta de parte del público, de algún comentario? Tienen la libertad de hacerlo a viva voz, pueden pasar con el micrófono porque sé que están un poquito limitados a eso. Está abierto, el micrófono está abierto. Adelante. Hemos hablado mucho nosotros, ahora toca a ustedes. Bueno, existe la misma diferencia. Si tú eres hombre en escuela pública, tienes una tendencia a salir mejor en matemáticas que si eres mujer. Hay una tendencia en términos de las estadísticas, por lo menos hasta el 2007, que fue las últimas que vi. Sí. De hecho, eso lo que nos debería llevar a plantearnos es si necesariamente las materias, como están dándose a nivel preuniversitario o a nivel universitario, fomentan la equidad entre los géneros. Yo creo que es más que evidente, si podemos después traer las estadísticas, pero creo que el hecho de que haya una diferencia lo que nos indica es que hay unos elementos en el currículo o que hay otros elementos que inciden en la enseñanza que permiten o que promueven que el hombre salga mejor en unas materias y la mujer salga mejor en otras. Pero eso no es solo un problema curricular, es un problema de socialización. Como la razón y la abstracción se construye como masculina y la sensibilidad y los sentimientos como femeninos, pues evidentemente se hace más difícil el aprendizaje de las mujeres en el ámbito ese de la abstracción y supuestamente el uso mayor de la razón. Si es como, no es solo en la escuela, también en las casas, la iglesia, todas las formas de socialización van por ahí. Pero ¿alguna pregunta sobre lo que estamos discutiendo hoy aquí? No me gustaría que lo habláramos entre nosotros. Yo quiero contestar algo de la evaluación de los profesores, pero me gustaría que ustedes hablaran. Ajá, diga, compañera, por acá, que acabemos y nos vayamos. ¿Cuál es la propuesta? ¿No? ¿Hay algún comentario? Para contestar esa pregunta también yo le quiero hacer una invitación a los compañeros estudiantes que están en estos procesos de lucha a que no pierdan de perspectiva cuáles son los issues que nos dividen como comunidad universitaria y qué hay que hacer para ir zanjando las diferencias que tenemos en esos issues. En la medida que se introducen de momento issues divisivos y nos ponemos a pelear y los profesores son unos bandidos y los elitistas y esto y lo otro, los estudiantes son los que reclaman la democracia, estamos perdidos. Hay que también tener pendiente a quién le conviene y para qué en cada momento traer unos asuntos en particular que históricamente nos han dividido. Y sabemos que nos van a dividir nuevamente, a menos que tengamos unas conversaciones más fluidas, particularmente de los que hemos estado en los dos lados. O sea,
Yo sigo defendiendo la evaluación de los estudiantes al máximo. Desde líder estudiantil, vicepresidente de asociación de estudiantes, presidente del Consejo Sociales, del Consejo General de Estudiantes, en todos los espacios en que estuve, defendía la evaluación estudiantil, incluso la participación en los comités de personal. Pero ahora desde otra perspectiva y viendo otro espectro, particularmente que el trabajo docente tiene un elemento fundamental que es la evaluación por los pares. Los estudiantes no son en estos momentos los pares, porque el profesor entra a una comunidad docente, que es lo que implica entrar a un departamento que tiene, ¿verdad?, unas reglas y unas particularidades. Que la evaluación estudiantil tenga que tener mucho más peso. Y el 30%, no sé cuánto propusieron, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, pero yo creo que también hay que ir trabajando la cultura de evaluación. Los instrumentos, si yo pienso en el instrumento que tenemos en mi facultad, yo creo que ese instrumento no vale la pena usar eso para el 30%. ¿Qué queremos decir con evaluación estudiantil? ¿Qué sistema vamos a tener? No hay que tenerle temor a la evaluación estudiantil. Yo creo que para mí es muy justa en promedio. Quiere decir, hay los que te adoran y los que te odian, pero en promedio es lo que dicen lo que tú estás haciendo, si bien o mal. O sea, yo creo que después de 25 años yo estoy convencido de eso, y creo que la evaluación de los estudiantes es un insumo fundamental. ¿Qué por ciento debe tener? Bueno, pues no está claro, sobre todo en programas graduados uno tiene que ser un investigador, uno tiene que estar publicando, producir conocimiento, que los pares reconozcan y valoren, no solo los pares inmediatos, los pares de las disciplinas a nivel mundial. Tienen un peso en la evaluación también de mi trabajo, en los journals que se publican, los libros que se divulgan, las citaciones que se hacen. Es una cosa complicada y compleja en cierta medida, pero es un issue que nos ha dividido históricamente, ¿verdad?, los profesores y los estudiantes. Desde Córdoba, de hecho en Córdoba los estudiantes están diciendo, mira, lo que nosotros tenemos que tener la potestad de votar a todo este chorro mediocre. Y hay una lucha muy fuerte entre estudiantes y profesores en Córdoba, que tenía un sentido en aquel momento, porque había una clase, lo que era el catedrático, era el dueño de una cátedra que, digamos, la de química, todos los estudiantes tenían solamente con ese que la tenían que coger. Más nadie daba química, era el dueño de la cátedra. Por eso cuando se habla de catedráticos en este contexto, quizás no es lo mismo que quiere decir hoy que es un rango. Porque yo soy catedrático, pero no soy dueño de ninguna cátedra. El curso que yo doy lo dan 30 más, que es uno de los planteamientos de los reformistas, que es una cátedra libre, que haya unas cátedras alternas, que si la da este profesor química, que haya otros que la puedan dar también, y yo decir, pues no, vaciamos la clase de este y la cogemos con este otro. Un poco es parte de una evaluación no escrita, ¿verdad? ¿Cuáles son las secciones que se vacían y cuáles son las que tienen muchísima demanda? Pues los estudiantes están evaluando el trabajo de la gente. Pero, ¿verdad?, el adueñarse de la cátedra, como era un reducto feudal fundamental en aquel momento. Que siguen habiendo tensiones entre unos sectores y otros, porque la educación sigue estando con la polarización esa que nos da trabajo romper. Acá está el profesor que manda, que decide, que da nota, y allá están los estudiantes explotados ¿verdad?, víctimas de esas imposiciones. Todavía la universidad funciona así, eso es así. Pero también tú vas a ir a un lugar donde el 60% son así, porque el Senado académico, más del 60% son electos, más los otros administradores que son profesores también, y te encuentras que vas a tirar piedra al cielo, de alguna manera, sobre todo si no llegas a unos entendidos de a qué te refieres, cuál es la propuesta que se está haciendo. Eso ha pasado muchísimas veces. Yo estoy en el Senado en los dos lados también, y siempre nos divide, nos dificulta ponernos de acuerdo para cosas que además de esas también son importantes. Terminamos en guerra. Mi invitación es a que evitemos los asuntos que nos llevan a la guerra y que podamos, ¿verdad?, tratar de conversar más sobre esos temas. No, en contestación al profesor, estoy de acuerdo con usted. Creo que en el caso de Chile es un ejemplo donde se está dando esto. Sin embargo, hay que tener claro cuáles son aspectos que nos dividen o que tenemos diferencia de opinión para poder construir en torno a ellos. En el caso de Chile, por ejemplo, uno de los reclamos estudiantiles, mientras los estudiantes estuvieron manejando la cosa solo, por decir así, era la evaluación del profesorado. ¿Qué pasa? A la hora de unirse el profesorado en la lucha que están llevando los estudiantes, pues ese elemento se dejó a un lado, ¿verdad? Es un elemento que nos puede dividir. Sin embargo, eso lo que nos plantea es que los dos sectores entonces tenemos que ponernos a caminar en una misma dirección en términos de defender lo que es la universidad que queremos o que proponemos como universitarios, ¿verdad? Y nada,
parte de lo chévere de la vida es que siempre hay unas contradicciones en todo. Estamos muriendo y rejuveneciéndonos constantemente. No sé si tienen algún comentario, no quiero que sea un... Referente a lo de evaluación de profesores, en el caso que se está hablando de la pregunta de la compañera sobre las propuestas de unos días, esa propuesta de evaluación era a nivel mayormente maestría y doctorado. Ahora mismo el Senado Académico está revisando la estructura curricular de las maestrías y los doctorados. ¿Qué es la estructura normativa? Es cierto, normativa y curricular, sí es cierto, de cómo serían nombrados los profesores, cómo serían evaluados, cómo se llevarían los grados tanto maestría y doctoral. En relación a evaluaciones a profesores a nivel histórico, eso ha sido discusiones de años. Yo también comparto lo mismo con los compañeros, que hay veces que a la hora de la verdad hay que dejar asuntos que nos dividen a un lado, pero en este caso en particular yo quiero decir algo y se lo digo por experiencia, que en el Senado Académico también yo he trabajado sobre el tema de evaluación de profesores. ¿Qué evaluar y qué no evaluar? Hay veces que hay estudiantes pues evalúan mal al profesor porque me dio mucho trabajo, o hay profesores que sinceramente no hacen absolutamente nada en su vida, o sinceramente dan demasiado trabajo por abuso. Y creo que todo el mundo aquí está de acuerdo, porque en la viña del Señor hay de todo. Lo que se tiene que discutir es elementos dentro de ese instrumento de evaluación, del cual pueda reflejar información a los comités de personal que puedan decir, mira, los estudiantes están diciendo este punto, sin embargo, muchos de nosotros tenemos que entender que hay unas particularidades, o muchos de nosotros tenemos que entender, mira, sí, el estudiante tiene razón, vamos a investigar este elemento, qué es lo que está pasando, y ver qué peso tendría esa evaluación al profesor. Claro, la evaluación de profesores se conlleva tanto en evaluación de trabajo, evaluación de parte de sus propios pares, o sea, de parte de los compañeros profesores, y de parte del estudiantado. Hay profesores que no quieren saber del tema, porque sinceramente, como todo pasa en todos lados, lo hay de parte del gobierno, principalmente del gobierno, lo hay de parte de la administración, lo hay de parte de los profesores, y lo hay también de parte de los estudiantes y de parte de personas administrativas y no docentes, que todo el mundo vela por sus propios intereses. ¿Cómo balancear esas cosas? Claro, esas son discusiones que tenemos que tener nosotros internamente. Eso era básicamente lo que queríamos tener claro de lo que es la evaluación de profesores. Si hay alguna otra pregunta que quieran hacer, algún otro comentario. ¿Cuál es la reforma más reciente? La reforma universitaria más reciente. Sí. Lo que pasa es que hay que determinar el concepto de reforma hasta dónde lo vamos a estirar. Se ha mencionado que en los años 60 es donde realmente se dio un proceso amplio de reforma, con debates, discusiones por 4 o 5 años, con diversas propuestas, que cristalizó en una nueva ley donde se dieron unos cambios en la estructura institucional, algunos de ellos importantes, donde se estableció unos mecanismos o unos intentos de autonomía universitaria, particularmente por el ámbito fiscal. Se creó una fórmula. En resumen, es en los años 60, con la ley que se hace en el 66. Después hubo un cambio de ley en el 93, pero ese cambio de ley realmente más se podría decir como contrarreforma que reforma. Fue una imposición sin discusión. Llegó la legislatura que tenía mayoría un día y al otro día salió una ley. Eso no cae, a mi juicio, dentro de un contexto de reforma. Y algunas de las cosas importantes que se plantean en la ley del 66 aún vigente es realmente el compromiso con que la universidad sea del pueblo y particularmente de aquellos sectores menos favorecidos económicamente. Ahora, eso está en el papel y eso fue lo que mucha gente que participó del proceso propuso. También plantea que la universidad la financia el Estado, o sea que sobre todo el compromiso de la institución es que los estudiantes paguen lo menos posible. O
O sea, que sea una universidad de calidad al menor precio posible al estudiante. Pero ahí se ve que hubieron fuerzas y luchas que se dieron importantes en ese proceso y que yo me atrevería a llamar ese un proceso de reforma quizás frustrado en alguna medida, porque muchas de las cosas que se estuvieron proponiendo y barajeando ahí no llegaron finalmente a cristalizarse, sobre todo en términos de la estructura de poder en la cúpula. No se logró, ¿verdad?, transformar eso. Y los estudiantes tienen una mayor participación, pero es una participación que no es muy efectiva, ¿verdad? Tener 1 de cada 10 no es algo muy efectivo, sobre todo si esos 10 pues tienen una postura, ¿verdad?, un poco más limitada. Mi invitación, para resumir lo otro, es que yo no llevo algo a votación en un lugar donde yo soy minoría y donde sé que la mayoría está en contra de eso antes de hacer un proceso educativo. Esa era mi invitación, ¿verdad? Y yo creo que no es que dejamos, eso no es que descartemos, es que llevemos a cabo un proceso educativo, un proceso de debate, de discusión, de diálogo, le podamos persuadir a la gente de la justeza de eso, de qué nos referimos con eso. Porque si yo llevo algo que, siendo minoría, que yo sé que la mayoría está en contra, lo que voy a buscar es conflictos, fricciones. Entonces, si en el proceso anterior llega de momento, pues a favor de que se elimine tal, y la gente está de acuerdo que se elimine, pues lo que voy a hacer es pelear. Por aquí, compañera. Mira, yo creo que hay que tener en cuenta unos elementos. Primero es que a veces las asambleas generales de estudiantes no necesariamente son los mejores mecanismos en ciertos momentos para empezar una discusión sobre unos temas. Yo creo que, y creo firmemente, en que son los organismos donde se deben tomar decisiones. Sin embargo, a menos que tengamos una cultura de estar atentos en las asambleas, de estar queriendo participar, que en el caso de los estudiantes universitarios, fácilmente una asamblea nos podría tomar 3, 4 o 5 días, desde mi punto de vista. Esa cultura no la tenemos aquí. Primero, porque te dan el permiso para 2 horas hacer la asamblea. O sea que tú tienes que llevar un chija. Segundo, la cultura, ya nosotros 2 horas o 1 hora después ya estamos con la mente en otro lado. Se nos olvidó lo que se estaba discutiendo, nos perdimos en la discusión, ¿verdad? Así que ante eso hay que crear mecanismos alternos. Por eso es que el Consejo General de Estudiantes, durante este proceso de reforma, hemos decidido hacer, puede ser el número 6, 10 foros para tratar de fomentar esa discusión. Sin embargo, sabemos que va a tener que seguir surgiendo foros. Después de estos 10 foros, que salga una propuesta o que pase lo que vaya a pasar, tienen que haber unos procesos deliberativos en el estudiantado. Mi experiencia como estudiante universitario, que ya llevo un par de añitos, estoy a nivel de maestría, es que nosotros mismos a veces nos boicoteamos y provocamos, al final de cuentas, que las asambleas sean los únicos mecanismos donde tenemos para meter presión. Fuera de eso, como organismos para tomar decisiones, no las estamos utilizando. Y yo creo que tenemos que movernos hacia eso. Sí, siguiendo la misma línea de Aníbal, respondiendo a la compañera, yo en mi caso particular, que también estoy aquí en maestría, llevo 6 años en esta universidad y he asistido a todas las asambleas habidas y por haber aquí. En unas sí, en otras no ha pasado.
Hay que entender también que hay muchos estudiantes, hay grupos de estudiantes que tienen sus intereses cifrados y quieren buscar lo que buscan. No voy a señalar a nadie, pero quieren buscar lo que buscan a pretensiones, a como de lugar. Y por eso también en las asambleas de estudiantes se designan comités de seguridad para garantizar esa participación. Lamentablemente, bregar con seres humanos es bien difícil, especialmente cuando hay gente que tiene muchos intereses cifrados y cuando hay gente que lo que quieren es venir con sus propias ideales y tratar de aplastar a todo el mundo. Eso sí sucede. No estoy quitándole tampoco las ganas que sigan asistiendo a las asambleas. Ya se han tratado de crear todos los mecanismos necesarios para evitar que esas cosas sucedan. Número 2. También les invito a la gente que, mira, si aunque los griten, ustedes sigan hablando y respeten sus derechos, que se supone que hay una garantía de seguridad de cada una de las personas en las asambleas de estudiantes. Igualmente hay que buscar otros mecanismos como foros, algunas otras consultas y buscar alguna forma de cómo nosotros podamos llevar nuestras propias decisiones. Tengo que decir, sí, es cierto, ocurre. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario que quieran hacer? No sé, pero yo pienso que para que ocurra eso, los estudiantes deberían conocer quiénes son sus representantes. Y por mi parte, yo, la profesora de humanidades, es como que Te quería comentar, ¿verdad? Yo, a pesar de que llevo años participando en los consejos de estudiantes, no creo en ellos como estructura organizativa para el estudiantado. ¿Por qué? Porque pasan estas cosas. Primero, partimos de la premisa de que hay alguien, un ente que no conocemos, que nos está representando en algún lugar, en algún cuarto, en alguna reunión. Sin embargo, nosotros como seres humanos dejamos ese elemento de nosotros asumir una posición, de nosotros asumirnos como entes activos o proactivos. Segundo, en la medida en que se le delega a una persona que asuma una sola posición, que sea su representante y no se le discuta nada más por el término de un año, provoca que esa persona lleve sus intereses principalmente, que pueden ser buenos, pueden ser malos, podemos estar de acuerdo o no. Sin embargo, no permite, aunque yo pueda estar de acuerdo con todo lo que expresa un representante estudiantil, no permite el hecho de que se envuelvan otros estudiantes. Y ante ello tenemos entonces que ver la universidad actual. Se está fomentando una universidad en la cual tú eres estudiante a tiempo completo, trabajador a tiempo completo, y dónde está tu participación como ente de la comunidad universitaria. Pues mira, eso afecta después en términos de las decisiones que se toman. Asimismo, nosotros tenemos que asumir una posición activa ante esos procesos. Primero, probablemente sea la participación en estos cuerpos. Preguntarnos quiénes son los que están ahí, ir a la oficina. Si no están, pues mira, después pasar otra vez. Si no, escribir un correo electrónico. A través de esos mecanismos, nosotros estamos asumiendo una posición de integrarnos. El segundo elemento es fiscalizar. Esa persona que nosotros escogimos por el término de un año está cumpliendo con lo que nosotros queremos. Si no es así, aunque sea un consejo de estudiantes, tenemos que organizarnos para tratar de sacar ese consejo de estudiantes porque no nos está representando. Y yo creo que, ¿verdad?, si nosotros asumimos este tipo de agenda en el cual asumamos el control y el poder que tenemos, que queremos tener, y no se lo deleguemos a unas personas extrañas, vamos a cambiar mucho la cultura universitaria y vamos a provocar una nueva visión de lo que es la universidad e incluso de lo que es el país. Nos está pasando ahora mismo, escogemos cada 4 años por unas personas, marcamos una X, especialmente por el colorcito, ¿verdad? Y a la hora de la verdad no nos involucramos, no le damos seguimiento y no le quitamos el poder que se supone que como sociedad nosotros le dimos a esa gente cuando no nos está representando. ¿Algún otro comentario, pregunta, cuestionamiento?
Ay, no, ¿tú no ves que nadie está haciendo nada? No. Bueno, no habiendo alguna otra pregunta, cuestionamiento, yo sé que... Ajá. Sí, nada, a nombre del Consejo General de Estudiantes, para esta actividad se supone que iba a estar presente el presidente, René Vargas Martínez. Sin embargo, está en el tribunal junto con la Asociación de Profesores, Comité de Eficiencia Fiscal. La hermandad está solicitando que se haga un listado de cuáles son las propiedades de la universidad, porque es un derecho que tenemos, se supone que está en la ley de 1903, ¿verdad? Y hasta el día de hoy desde hace 100 años no se ha hecho público cuáles son las propiedades que le corresponden a la universidad por virtud de una ley. Se le ha pedido eso a la administración universitaria, no han respondido y ante ello pues se ha decidido asistir al tribunal y hoy tenían una vista. A nombre del presidente del Consejo de Estudiantes, Consejo General de Estudiantes, del presidente del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Educación, que lamentablemente cae en ese, o agraciadamente en ese por ciento de estudiantes que trabaja y estudia para poder sobrevivir, que es Omar Rodríguez, a nombre del Comité de Reforma Universitaria y sus coordinadores Vilmari Camacho y Marcos Xavier Verdejo y Manuel Santiago. Le damos las gracias, queremos hacer un señalamiento sobre las próximas actividades que tenemos, porque nos gustaría mucho que participaran y no tan solo que fueran a las conferencias, sino que vamos a tener algunos foros donde queremos recoger entonces qué propuestas tenemos nosotros como estudiantes, porque todos tenemos unos saberes, todos tenemos unas experiencias y queremos recoger de ellas para poder proponer. La próxima que tenemos es el miércoles 26 de... la próxima es mañana. Mañana, miércoles 19 de octubre, a las 10 de la mañana, en Cauce. Eso queda súper cerca, por donde está la Chihuingua. La calle Alberto González. Ustedes, cuando te cogen el Burger King de aquí del lado de Torre Norte, se meten por el cuchillito del Burger King en la parte de atrás del Burger King, en la primera intersección a mano izquierda, siguen caminando, después de una intersección, pasan pasan el centro para Puerto Rico, el edificio de Sila, pasan la intersección después pasan un colmadito y inmediatamente después de ese colmadito a mano derecha está el edificio Enlace, que es el edificio Cauce. Allí vamos a tener la conferencia de la Universidad de Puerto Rico, para qué y para quiénes. Vamos a estar analizando una lectura y al final vamos a estar proponiendo las distintas posiciones que tenemos al respecto. Luego, eso sería mañana a las 10 de la mañana. La próxima es, luego de esa, el martes, miércoles. Sí, martes 25 de octubre a las 9 de la mañana en el Carmen Rivera Alvarado, Ciencias Sociales, en el lobby, repensando la financiación de la Universidad del Pueblo. Vamos a tener al doctor Waldemiro Vélez. ¿A quién? Sí, por eso, él mismo, Cardona. También vamos a tener el miércoles 26 de octubre del 2011, o sea, eso es el miércoles que viene, al mediodía, en la Escuela de Arquitectura. Vamos a tener una videoconferencia con una líder estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es estudiante graduada. Se llama la conferencia Movimientos de Reforma Universitaria en la UNAM. Tenemos también el miércoles 2 de noviembre, o sea, dentro de 2 miércoles, a las 4 de la tarde en la Escuela de Planificación, una conferencia se titula Movimientos de Reforma Universitaria en Estados Unidos. Y estamos todavía en planes. Sinceramente esta es la menos que me gusta, pero bueno. Va a ser jueves 3 de noviembre a las 7:30 de la noche en la Escuela de Derecho. Se titula Partidos Políticos y sus propuestas universitarias.
Nada, los invitamos a todas y todos a que participen. Tenemos una hoja aquí con todas las actividades.